continuar. ¿Cuál es el punto 10? Listo, amigos, entonces aquí, como les había mencionado anteriormente, la matriz de rigidez tiene ciertas características, ¿no? ¿Cuáles son las características de una matriz de rigidez? Que es simétrica, es cuadrada, es en línea positiva,
es invertible en general para que pueda resolverse el sistema. Entonces, pero la consulta, la idea es ¿por qué es simétrica? ¿A qué se debe la simetría de la matriz de rigidez? Esto está relacionado con el teorema de desplazamientos recíprocos formulado por Maxwell y Betti. ¿Listo? Entonces, dice lo siguiente, esa verificación o esa demostración. Yo tengo este pórtico de un solo nivel y una sola crujía, y este es el sistema QD. Ese es el sistema carga de desplazamiento. Entonces, estos son los grados de libertad. Por ejemplo, si yo aplico la definición de rigidez del primer grado de libertad, someto un desplazamiento unitario y fijo el resto en cero, ¿verdad? Entonces, esta es la fuerza necesaria para producir ese desplazamiento unitario. Este es el momento para evitar que este nudo de acá gire, y este es el momento para evitar que este nudo de acá gire. Después aplico la definición de rigidez al siguiente grado de libertad, que es el 2. Entonces, este es el momento necesario para producir la rotación unitaria acá. Esta es la fuerza necesaria para evitar que se mueva este nodo. Y este es el momento necesario para que este nudo no gire. ¿Qué dice entonces el teorema de Betti o de Maxwell y Betti? Dice lo siguiente, que las fuerzas que están ocurriendo acá, multiplicados por los desplazamientos en este sistema, va a ser igual a las fuerzas de este sistema multiplicadas por los desplazamientos de este otro. Entonces, fuerza, eso está vinculado a trabajo, energía, ¿verdad? Porque es fuerza por desplazamiento y eso es trabajo, ¿verdad? Y trabajo está relacionado también con energía. Pero bueno, pues vemos acá, por ejemplo, en este grado de libertad 1 está esta fuerza de acá. En ese mismo grado de libertad, ¿qué desplazamiento corresponde acá? Ninguno, 0, ¿verdad? Entonces sería K1, 1 por 0. Después tengo este momento en este grado de libertad. ¿Qué rotación corresponde en este otro sistema? 1, ¿verdad? Entonces K2, 1 por 1. Esta rotación está acá, ese momento de acá está acá en el 3,1, en este sistema. ¿Qué rotación le corresponde en el otro? 0. Entonces tengo K3,1 por 0. Y dice que eso tiene que ser igual a las fuerzas de este otro por los desplazamientos de este otro. Fuerza acá, grado de libertad 1, K1, 2, multiplicado por el desplazamiento que le corresponde acá, que viene a ser 1. Entonces K1, 2 por 1. Rotación de acá, ¿qué rotación le corresponde acá? 0. K2, 0 acá. Rotación acá, ¿qué rotación le corresponde acá? 0. Entonces hay algunos que van a desaparecer y simplemente va a quedar esto de acá, ¿no? Que K2, 1 es igual a K1, 2. Entonces de ahí se verifica o se demuestra que una matriz es simétrica debido al teorema de desplazamientos recíprocos de Maxwell y Betti. ¿Entienden? ¿Todo bien? Y podemos hacer lo mismo en otro, por ejemplo. O podemos aplicar no solamente esto a rigidez, sino a flexibilidad. Entonces acá tengo la carga unitaria y acá tengo los desplazamientos que corresponden a los coeficientes de flexibilidad. Acá la rotación acá, el desplazamiento acá, la rotación acá. En el otro aplico un momento unitario, tengo desplazamiento, rotación, rotación. Igual. Multiplico acá. Multiplico en este sistema los desplazamientos que hay multiplicado por los valores de la fuerza, solo que la única fuerza ahora acá es este. ¿En qué grado de libertad? En este, que corresponde el desplazamiento aquí, F1,2. Entonces, igual F1 por F1,2, después seguidamente lo mismo, y llegamos a la misma conclusión que también para la matriz de flexibilidad va a llegar a ser simétrico. Posición 1,2 igual a 2,1. ¿Listo? Es lo mismo, el mismo concepto. Acá hay algunas propiedades de la matriz de rigidez. Dice elementos de la diagonal principal de una matriz de rigidez, o sea, las posiciones KI o KJJ, donde I es igual a J, ¿no? Esa es la diagonal.
Entonces, la diagonal de una matriz de rigidez tiene ciertas características que vamos a ver ahí. Dice, físicamente es imposible que un término de la diagonal principal de la matriz de rigidez de una estructura estable sea negativo o nulo. En el caso de estructuras inestables, local o globalmente, sí se podría tener términos en la diagonal principal negativos. Entonces, en un sistema que es estable dentro de un rango lineal elástico, en una matriz de rigidez local o global, nunca puede tomar valores cero o negativos los coeficientes en la diagonal principal. Porque eso es síntoma de inestabilidad, y si yo tengo valores negativos o cero en la diagonal, no va a ser invertible la matriz de rigidez. ¿Listo? A ver, por ejemplo, dice, en la columna mostrada, si la carga compresión P se aproxima a la carga crítica del pandeo de Euler, el coeficiente de rigidez se vuelve cero o negativo. Es decir, el coeficiente de rigidez, que es la fuerza necesaria para lograr un desplazamiento unitario, debe ser hacia la izquierda para controlar la tendencia del pandeo de la barra. Entonces, claro, si se dan cuenta, nosotros cuando generamos desplazamientos unitarios generamos el desplazamiento en la dirección del grado de libertad como lo he definido, ¿no? Entonces, como dice acá, si en este caso por ese P es muy grande y esto va a tender a pandearse, el coeficiente se ve invertido, el sentido, porque va a buscar evitar ese ladeo debido a la carga grande. Entonces, ese coeficiente va a tender a ser negativo porque está en sentido opuesto al grado de libertad. Entonces, ese caso no se puede dar, ¿no? En estructuras elásticas, por lo menos finalmente elásticas, no se puede dar que el coeficiente de rigidez sea menor a 0. Entonces, que realmente los valores de la matriz de rigidez en la diagonal son valores grandes, son valores positivos grandes. Otras situaciones en las cuales los elementos de la diagonal principal pueden ser nulos o negativos. Acá, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una gran fuerza vertical y tengo una fuerza horizontal, entonces esto va a tender a cambiarse y va a generar que la posición 1,1 sea menor a 0 o igual a 0. Algunas características, habíamos visto que hay una relación inversa entre rigidez y flexibilidad, de tal forma que si yo multiplico la matriz de flexibilidad por la matriz de rigidez, tengo una matriz identidad. Y viceversa, ¿no? Si multiplico la matriz de rigidez por la matriz de flexibilidad, tengo también la matriz identidad. Y hay una relación inversa. Yo puedo obtener la matriz de flexibilidad invirtiendo en la matriz de rigidez, o yo puedo obtener la matriz de rigidez invirtiendo en la matriz de flexibilidad. ¿Listo? Yo cuando tengo rigidez relaciono fuerza con desplazamiento. ¿A través de quién? De la matriz de rigidez. Cuando tengo flexibilidad, yo relaciono desplazamiento con fuerza, pero o sea, desplazamiento al lado izquierdo, y eso es igual a, esa relación es a través de la matriz de flexibilidad. Entonces, si yo tengo acá fuerza, que es igual a rigidez por desplazamiento, reemplazo acá y tengo esto de acá, ¿verdad? Entonces, esto pasa a restar al lado izquierdo, factorizamos y nos queda esto de acá, donde eso tiene que ser igual a 0. Entonces, para que eso ya que la igualdad anterior debe cumplirse para cualquier valor que tome el vector B, y además dicho vector está conformado por elementos independientes, el sistema de coordenadas es generalizado. Para que se cumpla la igualdad debe suceder que el producto de la matriz de flexibilidad por la matriz de rigidez tiene que ser igual a la identidad, este producto de acá. ¿Sí? De tal forma que la única posibilidad es que esta zona sea 0, porque si tengo identidad acá, identidad menos identidad me va a dar 0, ¿no? Y esa es la única posibilidad físicamente en la que esto puede tomar 0, porque si esto es 0, no hay movimiento, no pueden ser 0 los desplazamientos. Vamos a avanzar un poquito acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una viga en voladizo. Dice, a continuación se muestra una barra en volado de sección constante para la cual se ha calculado
aplicando estrictamente la definición, la matriz de flexibilidad y rigidez en el sistema de coordenadas indicado. Se han despreciado las deformaciones por portaje. Entonces, tengo acá, miren, esta línea Molarizo, donde en el único extremo libre defino 2 grados de libertad, desplazamiento vertical y rotación. Ese es mi sistema QD. Si yo quiero calcular la matriz de flexibilidad, ¿qué hago? Aplico fuerzas unitarias y calculo la rotación y el desplazamiento. Esos van a ser los coeficientes de flexibilidad, ¿verdad? Entonces, si quiero calcular la primera columna de la matriz de flexibilidad, yo en el extremo aplico una fuerza unitaria. Entonces, aquí se produce un desplazamiento vertical que va a ser el coeficiente de flexibilidad 1,1. Y la rotación que ocurre acá va a ser el coeficiente de flexibilidad 2,1. Eso me da la primera columna. ¿Cómo hago eso? Aplicando el método de carga unitaria que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Un ejemplo un poquito más interesante. ¿Sí? ¿Todos entienden ahí bien? Listo. Ahora, quiero la siguiente columna. Entonces, ahora aplico un momento unitario. Producto del momento unitario, como ven acá, hay un desplazamiento y una rotación. El desplazamiento corresponde al coeficiente de flexibilidad 1,2 de la segunda columna y el desplazamiento corresponde, a 1,2 y la rotación, F2,2, corresponde a la posición 2,2 del coeficiente de la matriz de flexibilidad. Entonces, de esa forma, aplicando fuerza y momento unitario, calculo la matriz de flexibilidad. Utilizando el método de carga unitaria, ¿recuerdan? Donde el desplazamiento, la rotación es igual a la integral de M1 por M real por M virtual dividido entre I diferencial de X. Hemos hecho un ejemplo, dos ejemplos habíamos hecho de eso, ¿verdad? En el anterior bloque. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? O sea, acá tengo la matriz de flexibilidad para esta barrita de Molarizo. Ahora quiero calcular la matriz de rigidez. Entonces, ¿qué genero ahora? Ya no fuerzas unitarias, sino desplazamientos unitarios. Desplazamientos unitarios y conocemos ya, bueno, los coeficientes de rigidez. Eso sí conocemos bien. Entonces tengo la matriz de rigidez. Si yo acá multiplico matriz de flexibilidad por matriz de rigidez, ¿qué debería tener? Matriz identidad. ¿Listo? Entonces, esto es interesante que dice acá. Dice, existen muchas situaciones en las cuales para el cálculo de la matriz de flexibilidad es necesario resolver varias veces, tantas como número de coordenadas existan, una estructura hiperestática. Por ejemplo, en el pórtico mostrado será necesario resolver 3 veces la estructura para calcular todos los coeficientes de flexibilidad. Esta matriz es de orden de 3×3, en contraste con el cálculo de la matriz de rigidez, que es relativamente simple. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer acá? Primero aplicar una carga unitaria, un valor de fuerza 1 como acá, y calcular los desplazamientos y las rotaciones. Eso va a ser la primera columna de la matriz de flexibilidad. Después necesito aplicar un momento unitario en el grado de libertad 2. Y con eso calculo los desplazamientos y rotaciones que se producen. Eso va a ser la segunda columna de la matriz de flexibilidad. Después aplico un momento unitario en el grado de libertad 3. Calculo los desplazamientos y rotaciones que hay y eso me da la tercera columna de la matriz de flexibilidad. Grado de libertad por grado de libertad necesito, pues, ¿no? Y resolver varias veces el sistema para poder calcular la matriz de flexibilidad. ¿Sí? Ahora, si hablamos un poco más de la matriz de rigidez, esta tiene que ser definida positiva. ¿Qué implica que sea definida positiva? Si la matriz de rigidez de una estructura es definida positiva, entonces existe su inversa. ¿No? Al final nosotros derivamos en un sistema de ecuaciones en el cual hay que invertir la matriz para resolver el sistema, ¿verdad? Entonces, si la matriz de rigidez no es definida positiva, entonces no es invertible, por ende su determinante es igual a 0, por ende no tiene solución el sistema. ¿Listo? Entonces existirá su inversa. Y el sistema de ecuaciones que vamos a llevar tendrá solución si tiene inversa. La solución del sistema de ecuaciones se expresa de esta forma. El desplazamiento es igual a la inversa de la matriz de rigidez por el vector de fuerzas. Una matriz A, ¿cuándo se define? Acá vamos a ver cuándo se define positiva una matriz A. Una matriz A se define, se dice que es definida positiva si para todo vector y o x diferente de 0 se cumple que si yo multiplico ese vector diferente de 0 en transpuesta por la matriz A y otra vez por el vector y ese producto, ¿aquí qué me va a dar? Por ejemplo, acá imaginemos que la matriz A es de 3×3, el vector tiene que ser de 3×1, ¿verdad? Entonces aquí voy a tener 3×1, acá es 3×3 y acá va a ser, perdón, este va a ser de 1×3, este es de 3×3 y este debería ser de 3×1. De multiplicar este 3×3 por este 3×1 voy a tener 3×1, ¿verdad? 3×1 y después multiplicando con este voy a tener un valor numérico, ¿verdad? 1×3,
3 por 1 me da un valor numérico. ¿Se entiende o no? ¿Me acompañan? ¿Sí o no? Entonces acá tengo un valor numérico. Si ese valor numérico es mayor a 0, entonces se define que esa matriz es definida positiva. ¿Listo? En una estructura linealmente elástica, el trabajo realizado por las fuerzas externas, si el sistema es conservativo, ¿qué quiere decir que un sistema es conservativo? No hay disipación, ¿no? Por ejemplo, cuando una estructura está sometida a carga y no se fisura, es conservativo, porque está almacenando esa energía. Entonces, cuando una estructura ya se empieza a fisurar, ya no es un sistema conservativo, porque esa energía que estaba almacenando se está empezando a disipar en forma de calor, sonido, las formas en las cuales se puede disipar. Entonces, eso ya es ya no conservativo. ¿Se entiende? Listo, entonces, se almacena como una energía interna de deformaciones. ¿Se acuerdan de eso? Cuando hacían energía de deformación interna. ¿Listo? La energía interna puede expresarse en función de las matrices de flexibilidad y rigidez de la estructura. Bien interesante acá. La energía interna puede expresarse en función de las matrices de flexibilidad y rigidez. Entonces, trabajo es igual a energía. ¿Listo? Entonces, esa energía va a ser igual a un medio de la carga por la matriz de flexibilidad por la matriz de rigidez. Y eso tiene que ser mayor a 0. Si acomodamos un poquito más, trabajo de energía, un medio. Ahora, esta fuerza de acá, ¿qué es igual? Es igual a rigidez por desplazamiento. Como está en transpuesta, pasa hacia la izquierda el desplazamiento y acá queda rigidez. ¿Listo? Entonces, y otra vez multiplicado por desplazamiento. Y otra vez multiplicado por desplazamiento. Claro, porque acá la matriz de flexibilidad es inversa de la rigidez, entonces ahí va a quedar simplemente la rigidez. Mayor a 0. Entonces, en consecuencia, las matrices F y K son definidas positivas. La matriz de rigidez no es definida positiva en estructuras inestables, como por ejemplo una estructura sin apoyos, como se indica a continuación. Entonces, una estructura donde su matriz de rigidez puede terminar siendo no positiva, definida no positiva, es cuando es inestable. Por ejemplo, está en el aire, no tiene restricciones. Entonces, la matriz de rigidez existe, pero su inversa no existe. ¿Entienden? Entonces, y tampoco la matriz de flexibilidad. K no es definida positiva si algún término de la diagonal principal es nulo, por ejemplo, también, como en el caso mostrado a continuación. Entonces, acá hay una rótula. Entonces, si yo, por ejemplo, genero acá, tengo un grado de libertad, genero una rotación, no voy a poder, pues, ¿no? Porque una rótula el momento es 0. Entonces, esa posición K22 va a ser 0. Entonces, la matriz resultante de rigidez va a ser no definida positiva. O cuando una estructura es inestable, por ejemplo. Acá yo tengo un apoyo articulado y acá tengo una barra y acá tengo grados de libertad. Entonces, eso está articulado acá, si lo suelto por su peso propio, no, se cae. ¿Entiende? Es inestable entonces. Pues su matriz de rigidez sí va a existir, pero su inversa no va a existir. Su inversa no va a existir. ¿Listo? Y miren, acá yo puedo generar la matriz de rigidez. En los dos grados de libertad, yo desplazo esto unitariamente, esto lo hago girar unitariamente, y sí va a existir la matriz de rigidez, los coeficientes de rigidez, pero su inversa no. Acá también es lo mismo, pero con 3 grados de libertad: desplazamiento acá, rotación y rotación. Entonces, genero la definición de rigidez para cada uno: desplazamiento unitario, rotación unitaria acá y rotación unitaria acá. Entonces, la matriz de rigidez sí existe, pero la inversa no existe. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende, amigos? Si yo les pido que calculen la matriz de rigidez de esto, ¿se puede calcular? Sí, ¿verdad? Sí se puede. Pero si yo quiero resolver el sistema, quiero invertir esa matriz que sí se puede calcular, no se va a invertir, ¿verdad? Porque es un sistema inestable. ¿Se entendió? Después hablamos un poquito de relación entre energía interna y los coeficientes de rigidez. El primer teorema de Castigliano dice, recordarán ustedes, que la derivada o la variación de la energía interna respecto a los diferentes desplazamientos que podemos tener va a ser igual a la carga aplicada en ese punto. Entonces, si extendemos eso, tenemos QI va a ser igual para los diferentes coeficientes de rigidez y desplazamientos que podamos presentar, se da este sistema.
donde cada una de estas posiciones que son los coeficientes de rigidez, K1, K1, 2, K1, 3, los puedo obtener como la segunda derivada de la energía de formación interna respecto a los desplazamientos en I y en J. ¿Listo? Si la energía interna se expresa en función de desplazamiento, se puede calcular los coeficientes de rigidez. Esas son cosas que han visto un poco también en análisis. Por ejemplo, si ven acá dice K es independiente de las cargas, del sistema de cargas. La rigidez, como hemos visto, solo depende de tres cosas, que vienen a ser propiedades mecánicas, propiedades geométricas de la propia estructura o del propio elemento y condiciones de contorno. Entonces, nada de eso está relacionado con las cargas, que si yo le aplico 20 toneladas, 8 toneladas, una carga distribuida, una carga puntual. Entonces, la rigidez no es función de las cargas. Es una estructura que se encuentra dentro del rango lineal elástico. Ahora, si ya estoy entrando en el rango no lineal, ahí sí puede cambiar la cosa. La rigidez podría ser función de las cargas. ¿Listo? Por eso acá menciona, la matriz de rigidez en una estructura linealmente elástica no depende del sistema de cargas ni de la historia de las mismas. La matriz de rigidez depende solo de la geometría, de la estructura, del material y las condiciones de apoyo. Y de las propiedades de las barras, ¿no? Propiamente. Ahora, la consulta sería, ¿en qué casos cambia la matriz de rigidez? Porque hasta ahorita lo que hemos dicho es que nuestra matriz de rigidez es constante, ¿verdad? No cambia, no se modifica. Entonces, ¿en qué casos cambia la matriz de rigidez? Es decir, depende de la historia de cargas. Eso cuando hay no linealidades. Cuando existe no linealidad geométrica, que tiene que ver con la variación de la forma o deformaciones grandes, desplazamientos grandes, o cuando existen no linealidades del material, cuando el material empieza a plastificar, hay un cambio en las propiedades mecánicas del material, ya no es constante, por ende va a producir una modificación de la matriz de rigidez. ¿Listo? Dice acá el ensamblaje de la matriz de rigidez es fácil de sistematizar. La matriz de rigidez de una estructura se puede ensamblar sistemáticamente a partir de las matrices de rigidez de las barras que la conforman y de la conectividad entre ellas. Esto hace que el método de rigidez sea apropiado para su implementación en computadoras mediante programas de análisis automático de estructuras. Esto ya lo sabemos. Listo. Listo. Aquí vamos a empezar a hablar un poquito ya de algunas cosas que no hemos visto. Sí. Ajá, listo. Entonces, ahora sí, para los que no llevo antes conmigo, presten atención acá. ¿Listo? Entonces, nosotros cuando tenemos una estructura, lo primero que hacemos, ¿cuál es el primer paso que hacemos? Definir el sistema Q de carga de desplazamiento, coordenadas generalizadas, ¿verdad? Es lo primerito. Ahora, yo trabajo con grados de libertad o coordenadas generalizadas que son independientes, ¿verdad? Ahora, dependiendo de las consideraciones de axialmente rígido, transversalmente rígido o cuerpo rígido, se puede reducir eso, ¿verdad? El número de grados de libertad. Ahora, dependiendo si hay simetría en la geometría, simetría en las cargas o antisimetría en las cargas bajo ciertas condiciones, también se puede seguir reduciendo, ¿verdad? Eso es lo primerito que tengo que hacer, definir el sistema QD. Entonces, todo queda en función del sistema QD, coordenadas generalizadas, rigideces, fuerzas, desplazamientos, porque cuando yo calculo los desplazamientos, ¿en dónde estoy calculando los desplazamientos? En los grados de libertad respectivos que son libres, ¿verdad? Cuando calculo las reacciones, ¿dónde voy a calcular? En los grados de libertad restringidos. Cuando calculo las fuerzas internas, ¿referido a quién está? A los grados de libertad en el sistema QD minúscula o sistema local, que se relaciona al sistema QD mayúscula a través de la matriz de contragradiencia. ¿Todo bien hasta ahí? Listo. Entonces, todo tengo que medirlo y calcularlo en función de los grados de libertad. Entonces, cuando yo tengo cargas que no se encuentran en los grados de libertad, yo tengo que forzar que esa carga se vaya a los nudos y a los grados de libertad. Entonces, por eso dice, cargas en barras. Todas las fuerzas y los desplazamientos correspondientes se deben medir ¿dónde? En el sistema de coordenadas generalizadas o el sistema QD elegido. En este caso, este es el sistema QD. Entonces, ahí yo mido cargas, ahí yo mido desplazamientos. Cuando me digo mido cargas, entonces las cargas tienen que estar aplicadas, vinculadas o referenciadas a un grado de libertad. ¿Sí? Y si no está así, tengo que obligar a que se vincule a un grado de libertad. ¿Listo? Y como producto tengo los desplazamientos. ¿En dónde? En los grados de libertad. Entonces dice, ¿qué sucede si además de las cargas en los nudos hubieran también cargas en las barras? Como este ejemplo, por ejemplo. Acá está el pórtico de un solo nivel y una sola crujía, y acá está el sistema QD. Entonces,
¿Esta carga H está aplicada o relacionada a algún grado de libertad? ¿A quién? Al 1, ¿verdad? Listo. Pero esta carga que está acá, esta P, este momento puntual que está acá, o esta carga distribuida, ¿están vinculados directamente a algún grado de libertad? No, ¿no es cierto? Tengo que forzar eso para que vayan a los grados de libertad. Y es algo sencillo porque entra ahí en hacer un sistema primario o lo que se traduce en fuerzas y momentos de empotramiento perfecto. ¿Todo bien? Listo, entonces dice, ¿cómo se miden las cargas en las barras en el sistema QD? La pregunta. La fuerza lateral H es la única que se puede medir en el sistema QD porque está directamente asociada a un grado de libertad. Eso es verdad. Entonces, para superar esta aparente limitación en el método de rigidez, del método de rigidez, es necesario definir un estado auxiliar denominado estado primario, que es donde voy a calcular ahora, vamos a empezar a ver, el vector de cargas. ¿Listo? El vector de cargas. Entonces, ¿de qué trata eso? Miren acá, amigos. Listo, entonces, vamos a empezar a hablar de dos estados. Estado primario, que es donde obtengo el vector de fuerzas, el Q mayúscula en el sistema de coordenadas generalizadas global. Y vamos a tener un estado complementario que ya lo hemos estado haciendo, ya lo hemos venido haciendo, que viene a ser el estado donde calculamos la matriz de rigidez. Y el estado complementario va a estar conformado por el estado complementario 1, 2, 3, 4, en función del número de grados de libertad. Porque una vez que defino o aplico la definición de rigidez grado de libertad por grado de libertad, eso es un estado complementario. Entonces yo aplico la definición de rigidez grado de libertad por grado de libertad y cada grado de libertad me define una columna. Entonces voy a tener varios estados complementarios. ¿Se entiende? Listo, entonces veamos acá, por ejemplo, este pórtico tiene cargas de diferente tipo, distribuidas, puntuales, acá también otra puntual, hay cargas por gradiente de temperatura, hay cargas por asentamiento diferencial de los apoyos de la estructura real. Entonces lo que yo primero hago es definir su sistema QD, o sea, sus grados de libertad. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a definir el estado primario. ¿A qué se refiere el estado primario? Que ahí nos va a permitir obtener el vector de cargas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo en el estado primario? Aquí a ver si se acuerdan. Entonces, en el estado primario yo calculo las fuerzas de fijación. ¿Qué son las fuerzas de fijación? Son aquellas fuerzas y momentos que van a impedir que los nudos se muevan. Entonces, cuando yo digo estado primario, quiere decir que los desplazamientos en cada grado de libertad, en toditos, tienen que ser igual a 0. Ahora, toditos es en función de los grados de libertad. Si tengo 6 grados de libertad, tendré 6 desplazamientos. Si tengo 2 grados de libertad, tendré 2 desplazamientos. Es función del número de grados de libertad. Entonces, apréndanse esto. Estado primario. ¿Qué es lo que calculo yo en el estado primario? Calculo las fuerzas de fijación. ¿Y quiénes son las fuerzas de fijación? Son las fuerzas y momentos que van a impedir que los nudos se muevan. ¿Listo? Entonces, ¿dónde van a estar esas fuerzas de fijación? Van a estar asociadas a los grados de libertad. Por ejemplo, acá tengo los grados de libertad 1, 2 y 3, y acá tengo los grados de libertad 4, 5 y 6 en el sistema de carga de coordenadas generalizadas, ¿verdad? Entonces, va a aparecer por cada grado de libertad una fuerza de fijación. Entonces, en el grado de libertad 1 va a aparecer este R1, es la fuerza de fijación en el grado de libertad 1. Y así sucesivamente hasta el 6. Entonces, del 1 al 6 van a aparecer R1, R2, R3, R4, R5 y R6, que son las fuerzas de fijación. ¿Listo? Ese es mi objetivo en el estado primario, calcular el valor numérico de las fuerzas de fijación. Porque esas fuerzas de fijación en el estado primario, cuando las llevo al complementario, es el vector de cargas. Entonces, esas fuerzas de fijación, ¿cómo las paso del primario al complementario? Simplemente las multiplico por -1 o su opuesto. Entonces, ese vector de fuerzas de fijación en el estado primario lo multiplico por -1 y me da el vector de fuerzas en el estado complementario, que va a ser el que voy a utilizar para resolver el sistema de ecuaciones. ¿Se entendió? ¿Todo bien? Listo, entonces. Acá hay algo interesante que se menciona, dice la suma de los estados. Ahora, en algunos casos va a convenir trabajar por superposición, porque por ejemplo puedo tener cargas distribuidas, puntuales, y aparte de eso tengo asentamientos, aparte de eso tengo cuestiones por temperatura. Entonces, todo eso define el estado de cargas de la estructura. Entonces, a veces es mejor ahí dividirlo por superposición. Primero resuelvo para todo lo que son cargas, un estado primario. Otro estado primario por temperatura nada más. Otro estado primario
por asentamiento. Entonces, tengo 3 estados primarios y para cada uno he calculado sus fuerzas de fijación. Si quiero del sistema total, sumo todo eso y eso es lo que va a salir. ¿Sí? A veces es más sencillo hacerlo por partes porque no te llegas a ubicar bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Listo. Principio de superposición. Bueno, acá vamos a ver la lectura. Estado primario, ya hemos hablado del estado primario. ¿Qué es el estado primario? Es el estado donde tengo que calcular las cargas de fijación. Entonces, consiste en analizar la estructura con todas las solicitaciones externas, cargas en los nudos, en las barras, asentamientos de apoyos, preesfuerzo, falta de ajuste, lo que pueda definir una carga, una solicitación sobre la estructura. Entonces, adicionamos un grupo de restricciones denominadas R mayúscula, que son las cargas de fijación, que están ubicadas ¿dónde? O están siendo medidas ¿dónde? En los grados de libertad, en el sistema de coordenadas generalizadas o el sistema QD. Tales que los desplazamientos en los grados de libertad elegidos para el análisis son nulos, o sea, son cero. O sea, esas fuerzas de fijación, como su nombre dice, fijan el grado de libertad, lo sujetan y no permiten que se mueva. ¿Listo? Entonces, las fuerzas R necesarias para impedir los desplazamientos de los nudos se denominan cargas de fijación o vector de cargas de fijación. El estado primario es cinemáticamente determinado ya que los desplazamientos en el sistema de coordenadas son nulos, son cero. Ahora, va a haber otro estado que es el estado complementario para el vector de cargas. Dice, consiste en analizar la estructura sometida únicamente a las cargas en los nudos calculadas en el estado primario con signo cambiado, el opuesto. Entonces, el vector de cargas en el estado complementario va a ser el vector de cargas del estado primario multiplicado por menos 1. ¿Listo? Es tan simple como suena así. ¿Se entiende? ¿Se entiende, amigos? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Se entendió? Listo. Entonces, ahora, vamos a ver también que cualquier resultado que yo quiera obtener de la estructura, sean reacciones, fuerzas internas, desplazamientos, en cualquier otro punto que no sea en los grados de libertad, yo lo voy a poder obtener por superposición del estado primario más el estado complementario. Entonces, cualquier resultado va a ser igual a lo que ocurre en ese desplazamiento, esa reacción, esa fuerza, cualquier resultado que quiera medir en el estado primario, más lo que ocurre en ese punto, fuerza, reacción, desplazamiento, lo que quiera medir en el estado complementario. Y esto de acá es algo similar a lo que hemos hecho para calcular los axiales en la armadura que vimos en la clase pasada. Para calcular los axiales, yo agarraba el axial de cada estado complementario, cada estado donde he sometido un desplazamiento unitario, lo escalaba por el desplazamiento real y al final lo sumaba, en todos los casos. Básicamente es eso. Por eso que la superposición final es aplicable a todo nivel de formación, momentos, cortantes, axiales, reacciones de apoyo, lo que necesite calcular. ¿Todo bien hasta ahí? Entonces, para empezar a ver eso un poco, aquí ya estamos empezando a ver ejemplos numéricos, amigos. Presten atención a esto. Parcial va a ser hasta, si Dios quiere, si terminamos todas estas 130 hojas. ¿Listo? Entonces, hasta ahí cerramos la parte manual, semiautomática, y pues de ahí haríamos la segunda parte para el otro que viene a ser automática. Es más fácil, me parece, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta hasta ahí, amigos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Listo, entonces, miren. Sí llegan a ver, ¿no? Está muy chiquito. ¿Se ve? Sí, ¿se ve? ¿Al fondo se ve? Vamos a ver un poquito.
Listo, amigos, tenemos, miren, acá hay un cuerpo rígido, que es esta barra de acá. Es un cuerpo rígido que está apoyado mediante un apoyo tipo articulación acá, al lado izquierdo, en el nudo 1. Y ahí tenemos dos barras que sí son flexibles axialmente, que son la barra 2,4 y la barra 3,5. Ahora, sobre esta barra, en el nudo 3, acá, está con una carga de 1000 kilogramos fuerza. La longitud de estas barras es 2. Las barras tienen las siguientes propiedades mecánicas y geométricas. Modo de elasticidad 2 por 10 a la 6, área 5 centímetros cuadrados. De tal forma que si yo calculo la rigidez axial como el producto del modo de elasticidad por el área, me da 10 por 10 elevado a la 7 kilogramos fuerza. Aparte de eso, esas barras tienen un coeficiente de dilatación o expansión térmica de 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Aquí va a haber dos estados de carga. El primero va a ser cuando solamente está actuando esta carga de 1000 acá. Y el segundo estado de carga va a ser cuando yo quito esta carga de 1000 y lo único que va a haber es un incremento de temperatura de 20 grados centígrados en estas dos barras. O sea, al haber un incremento de temperatura va a haber una modificación en su longitud, ¿verdad? Y eso va a generar carga. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, definimos primero el sistema QD o el sistema de coordenadas generalizadas. Entonces, si se dan cuenta, es bien sencillo, ¿verdad? Yo puedo definir únicamente con un grado de libertad vertical en este nudo de acá, ¿verdad? Acá. Porque sabiendo cuánto se mueve hacia arriba o hacia abajo, yo puedo saber cuánto se mueve este, ¿verdad? Por semejanza al triángulo. ¿O no es así? ¿Se entiende? Entonces, uno podría pensar que hay dos grados de libertad, uno acá y otro acá. Nada más, ¿verdad? Porque únicamente al ser un cuerpo rígido esto no se va a estirar, no se va a flectar. Lo único que se va a hacer es moverse girando respecto a su punto de apoyo, ¿verdad? Entonces, conociendo cualquier posición de desplazamiento vertical sobre la barra, ya conozco cómo se deforma esto. ¿Entienden? ¿Todo bien? Listo, entonces. Y otra posibilidad, entonces, como el desplazamiento vertical de cualquier punto de esta barra va a producir un giro en este lado, ¿no? Porque acá está sujetado a desplazamiento vertical y horizontal, pero no al giro. Entonces, si acá se desplaza algo, acá gira algo, ¿verdad? Y como estamos trabajando con estructuras que son linealmente elásticas, ese giro con ese desplazamiento se pueden relacionar a través de una longitud de arco, ¿verdad? El ángulo de rotación que se da acá, multiplicado por la distancia, me puede dar el desplazamiento vertical en cualquier punto. ¿Eso es cierto o no? Entonces, también un sistema QD válido va a ser solamente considerar grado de libertad de rotación en este número. Y eso define totalmente la forma deformada de esto. ¿Se entiende? Listo, entonces mi sistema QD va a ser únicamente un grado de libertad de rotación en este nudo 1 de acá. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a definir ahora entonces el estado primario. ¿Qué calculo yo en mi estado primario? Las fuerzas de fijación. ¿Dónde aparecen las fuerzas de fijación? En los grados de libertad. ¿Qué representan las fuerzas de fijación? Cuando lo multiplico por menos 1, me representa el vector de cargas en el estado complementario. ¿Listo? Entonces, el primer caso de carga es cuando está actuando la fuerza de 1000. ¿Se entiende? ¿Todo bien? El otro estado de carga es cuando hay el incremento de temperatura. ¿Estamos bien hasta ahí, amigos? Listo, entonces. Primer estado primario, caso de carga 1. Entonces, solamente hay esta fuerza de 1000. Entonces, esta fuerza de 1000 va a producir que esta barra gire, pues, ¿no? Respecto a este punto. Entonces, ahí aparece la fuerza de fijación. ¿Qué es? En este caso va a ser un momento de fijación. En el grado de libertad 1 aparece un momento de fijación que va a impedir que esto gire. De tal forma que la rotación en este punto, en el grado de libertad, en el único grado de libertad, es 0. Entonces, como esto no va a moverse, aquí no va a haber axial, y acá tampoco va a haber axial, ¿no? Porque la barra se va a quedar así. Va a querer bajar, pero no puede porque acá está la fuerza, el momento de fijación. ¿Se entiende? ¿Todo bien? Listo. Entonces, el sistema o el diagrama de cuerpo libre del cuerpo rígido queda así. Acá aparece el momento R1, que es el momento de fijación, en el grado de libertad 1. La fuerza que está actuando de 1000. Acá no aparecen axiales porque si no se mueve la barra, no hay axial, ¿no? Por eso es 0 acá, 0 acá. Entonces, calculo este R1. ¿Cómo lo calculo? Haciendo sumatoria de momentos respecto a este punto. Y me termina dando que R1, ¿cuánto vale? Menos 5000. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo para impedir
que este nudo gire en el grado de libertad 1, tengo que aplicar un momento de menos 5000. ¿Se entendió? ¿Sí? Listo, ya está. Ahí está la fuerza del momento de fijación en este caso. Después, a los incrementos de temperatura. El incremento de temperatura lo puedo convertir en una fuerza. ¿Cómo? Sabemos que la variación de temperatura, o la variación de longitud que se produce en una barra, producto de un incremento de temperatura, es igual al coeficiente de dilatación, longitud inicial, variación de temperatura. ¿Yo conozco todos esos parámetros? Sí. Coeficiente de dilatación, 10 elevado a la menos 5. Longitud inicial, esa barra tenía 2 metros o 200 centímetros de longitud. La variación de temperatura que se ha dado es de 20 grados Celsius. Centígrados, ¿no? 20 grados centígrados, perdón. Entonces, el incremento que se produce ahí va a ser, o el incremento de longitud que se produce es 0.04 centímetros o 0.4 milímetros. Entonces, yo quiero saber cuál es la fuerza equivalente que produce eso. Entonces, esto es desplazamiento, lo multiplico por la rigidez axial y me va a dar la fuerza. Entonces, esa fuerza axial va a ser igual a rigidez axial. ¿A qué era igual a rigidez axial? Modo elasticidad por área entre la longitud. ¿Yo conozco todo eso? Sí. Lo multiplico por delta L y me da que es equivalente a que se estuviera aplicando una fuerza de 2000 kilogramos. Entonces, el hecho de que se produzca un incremento de temperatura en esta zona es equivalente a decir que aquí están actuando una fuerza de 2000 y acá otra de 2000. ¿Se entiende? Listo. Entonces, aquí aparece el momento de fijación que va a impedir que este nudo gire. Entonces, por equilibrio, hago sumatoria de momentos y calculo ese valor de R sub 1, haciendo sumatoria de momentos en este punto. Y me termina dando esto de acá. ¿Todo bien? Entonces va a ser menos 2000 por 3, menos 2000 por 5, y eso termina dando menos 16.000 kilogramos de fuerza por metro. ¿Se entiende? ¿Todo bien hasta ahí, amigos? ¿Alguna consulta, alguna duda? Listo, entonces, acá podemos hablar de un significado físico de eso. En el primer estado de carga, el significado físico sería que para evitar que este sistema se mueva en el grado de libertad 1, aplico un momento de 5000 en sentido antihorario. Para evitar que este sistema gire en el único grado de libertad que hemos definido, debido a los incrementos de temperatura, tengo que aplicar un momento antihorario de 16.000. Ese es el significado físico. ¿Todo bien? Listo. Entonces, empezamos con los estados complementarios ahora. Empezamos con los estados complementarios que nos van a permitir calcular el vector de cargas y la matriz de rigidez. ¿Listo? Primer caso de carga era cuando la fuerza era 1000, ¿verdad? Entonces, para obtener el vector de cargas en el estado primario, multiplico por menos 1 el vector de cargas en el estado, perdón, para obtener el vector de cargas en el estado complementario, multiplico por menos 1 el vector de cargas del estado primario. ¿Cuál era el vector de cargas del estado primario? Este de acá, menos 5000. Lo multiplico por menos 1 y me termina dando 5000, positivo. ¿Sí? Es como cambiarle el sentido nada más, ¿no? Entonces, así está actuando eso de ahí. ¿Eso va a producir qué cosa? Eso sí va a producir que la barra se gire alrededor de este punto y acá se produzcan desplazamientos en las barras y por ende axiales en las barras, ¿verdad? Entonces, empezamos a calcular los coeficientes de rigidez. Aplicamos la definición de rigidez. ¿Cuál es la definición de rigidez? Produzco un desplazamiento o rotación unitaria en el grado de libertad, en este caso 1. Entonces, en este grado de libertad 1, produzco una rotación unitaria. ¿Quién va a producir esa rotación unitaria? Este coeficiente de rigidez, el K11. Ese es el momento que produce la rotación unitaria. Entonces, de ahí, producto de esta rotación unitaria, ¿cuánto es acá esta longitud de acá? Este desplazamiento vertical, ¿cómo lo calculo? Como una longitud de arco, ¿verdad? Donde viene a ser el ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? 1, ¿no es cierto? Porque he producido un giro unitario, multiplicado por el radio. El radio va a ser la distancia desde este punto hasta este punto. ¿Cuánto era eso? La distancia desde este punto hasta este punto es 3. La distancia desde este punto hasta este punto es 5. Entonces va a ser 3 por 1 y 5 por 1. Entonces tenemos lo siguiente. El desplazamiento acá vertical va a ser 3. El desplazamiento acá, ¿cuánto va a ser?
5. ¿Todo bien hasta ahí? Listo. Entonces, yo ya conozco el desplazamiento de esta barra. Yo conozco la rigidez de estas barras. ¿Sí o no? ¿Se conoce la rigidez de esas barras? Localmente, la rigidez de esta barra, ¿se conoce? ¿Sí o no? ¿De qué depende la rigidez de eso? Pues de su área, de su modo de elasticidad y de su longitud. ¿Conozco todos esos parámetros? ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, conociendo la rigidez de estas barras en su eje local y conociendo que localmente se desplazan 3 y 5, puedo calcular la fuerza que produce eso, rigidez por desplazamiento. Entonces, el axial que se produce en la barra 3 va a ser igual a la rigidez EA sobre L, multiplicado por el desplazamiento, que viene a ser 3. Como yo conozco todos los parámetros, reemplazo y me da que la fuerza axial que se produce es 1.5 por 10 a la 7 kilogramos fuerza. En la otra barra igual, el axial va a ser igual a la rigidez por el desplazamiento que se produce, que es 5. Eso va a ser 2.5 por 10 a la 7 kilogramos fuerza. Listo, entonces tenemos esto de acá. Acá están los dos axiales que he calculado. Acá tengo el coeficiente de rigidez, que es mi única incógnita. Hago sumatoria de momentos respecto a este punto y calculo el coeficiente de rigidez. El coeficiente de rigidez 1,1 me da 17 por 10 a la 7 kilogramos fuerza por metro sobre radial. ¿Sí? ¿Todo bien? Listo. Como es un solo grado de libertad, esa es la matriz de rigidez, o esa es la rigidez. Entonces resuelvo. Tengo rigidez igual a desplazamiento por, rigidez por, coeficiente de rigidez o rigidez por desplazamiento igual a fuerza. ¿Conozco rigidez? Sí, acá está el valor. ¿Conozco fuerza aplicada? Sí, pues no, acá está. Este es el vector de fuerzas, ¿verdad? Listo, entonces me va a dar como única variable la rotación que se produce en 1. Despejo y me da que la rotación que se produce es 2.941 por 10 a la menos 5. ¿Listo? Entonces, eso es el valor que está girando acá. La estructura, o en el grado de libertad respectivo, entonces quiere decir que en el grado de libertad, ¿dónde está el grado de libertad 1? Acá, ¿verdad? Aquí, en este punto. Ahí se está produciendo una rotación de la barra, ¿de cuánto? De este valor de acá, de su curva. Entonces, la configuración deformada será que estas barras se van a estirar, ¿verdad? Se van a estirar. ¿Y cuánto se estiran? ¿Puedo calcular yo estos desplazamientos de acá? ¿Cómo calculo estos desplazamientos de acá? El mismo concepto de longitud de arco, solo que ahora la rotación no es unitaria, ¿no? ¿Cuánto es la rotación? El valor de D es 1, 2.941 por 10 a la menos 5, multiplicado por 3 y después multiplicado por 5. Y eso me da el desplazamiento acá y el desplazamiento acá. Conocidos esos desplazamientos, ¿puedo calcular las fuerzas axiales? Sí, pero también puedo utilizar el concepto que habíamos visto, ¿no? Que por ejemplo, si yo quiero calcular las fuerzas axiales, eso aquí va a ser igual a los axiales en el estado primario más los axiales en el estado complementario multiplicado por los desplazamientos. Entonces, miren, ¿cuántos eran los axiales en el estado primario? Ah, el estado primario, ¿dónde está? A ver. Acá está. Este es el estado primario del primer estado de carga. Como es debido únicamente a esta fuerza que está actuando acá de 1000, entonces aquí aparece la fuerza, el momento de 5000 que impide que estos nudos se muevan verticalmente. Si no hay desplazamiento relativo de los extremos de la barra, ¿habrá axial acá? No, no es cierto. Si la barra no se estira, no hay axial. Entonces el axial acá y el axial acá son 0. Entonces los axiales en el estado primario son 0. Entonces vengo acá y digo, los axiales en el estado primario son 0, tanto para la barra 1, para la barra 3 como para la barra 4. Axiales en el estado complementario. Ah, en el estado complementario. Yo he calculado el axial de la barra 3 y he calculado el axial de la barra 4 en el estado complementario. Este valor y este valor.
que están acá. Este de acá y este de acá. Esos sí son axiales en estado complementario. Entonces los coloco. Axial en estado complementario de la barra 3 y axial en estado complementario de la barra 4. Pero eso tengo que escalarlo, porque estos axiales que he calculado acá, ¿para qué valor son? Para una rotación unitaria. Pero realmente no está ocurriendo una rotación unitaria, está ocurriendo una rotación de este valor. Tengo que escalarlos, entonces los multiplico por ese valor. ¿Se entendió? ¿Todo bien? ¿Qué dicen, amigos? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Y con eso finalmente, operando todo esto, me da el axial final en la barra 3 y el axial final en la barra 4 para el primer estado de carga, que es la carga de 1000 que está actuando en el extremo de la barra. Ahora, para el otro estado de carga, ya había definido el sistema QD, ya había definido el vector de cargas en el estado primario. Lo multiplico por -1 y obtengo el vector de cargas en el estado complementario, que viene a ser este de acá. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Listo. La matriz de rigidez, como es el mismo grado de libertad, es la misma estructura. La matriz de rigidez no depende de las cargas, por ende la matriz de rigidez es la misma, o la rigidez es la misma. Entonces, la rigidez que hemos calculado para el primer estado de carga sigue siendo la misma acá, porque no cambia. ¿Se entiende? Lo que va a cambiar es el vector de cargas, que es este ahora para este estado de carga. Entonces, desde acá despejo y obtengo la rotación otra vez. Esta rotación se está produciendo para este estado de carga, que viene a ser el incremento de temperatura. Calculo las fuerzas axiales. ¿Qué necesito? Axiales en el estado primario. Estos son los axiales en el estado primario. A ver, me voy al estado primario. ¿Dónde está? Acá está. ¿Cuánto era el axial en el estado primario? Este de acá. Y este de acá. ¿Entienden? ¿Sí? Esos son los axiales que he calculado en el estado primario, ¿verdad? ¿Sí? Entonces acá es 2000 y 2000 en compresión. Listo. Por eso acá, menos 2000 y menos 2000, estado primario. Más los axiales del estado complementario. Eso no van a cambiar, pues, ¿no? Son los mismos que he utilizado acá. Este de acá y este de acá. Pero esos son para un valor de rotación unitaria. Esos dos valores acá me los he traído. Ese es para un valor de rotación unitaria. Como yo no tengo rotación unitaria, tengo que escalarlos. ¿Escalarlos por quién? Por la rotación real que se está produciendo, que es esta de acá. Entonces, ahí vengo y multiplico por eso. Y finalmente me da los axiales en la barra 1, en la barra 3 y en la barra 4. En la barra 3 hay compresión y en la barra 4 hay tracción. ¿Se entendió? ¿Todo bien? Listo. Entonces una representación de eso está ahí. Está actuando en compresión acá, 588, y tracción, 353. Si yo hago sumatoria de momentos respecto a este punto, me termina dando 0, sumatoria de momentos. ¿Por qué la sumatoria de fuerzas no da 0? A ver. ¿Qué hay en el apoyo? Y aquí falta calcular una reacción, ¿no? ¿Qué va a ser lo que falta para que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0? ¿Tiene sentido para ustedes? Listo. Acá hay otro ejemplito. Ya estamos viendo ejemplos, ¿sabes? ¿Se dan cuenta? Miren, hay otro ejemplo, dice, todas las barras de la armadura tienen el mismo valor de EA, o sea, rigidez axial. ¿Listo? Y dice lo siguiente, excepto la barra horizontal. La barra horizontal del 4.5.
la barra rígida es el arco, ¿no? ¿Listo? Que es indeformable axialmente. O sea, esta barra que está chula de acá, esta de acá. O sea, es axial y transversalmente rígido. Es un cuerpo rígido, dice. Se pide las cargas de fijación. Si me están hablando cargas de fijación, ¿de qué estado está hablando? Primario, ¿verdad? Básicamente me están diciendo eso. Dice, las cargas de fijación, incluyendo el diagrama de momentos del estado primario, las cargas aplicadas, para las cargas aplicadas indicadas en la figura. B. Las cargas de fijación en estado primario para un incremento uniforme de temperatura delta T en todas las barras, salvo en la barra rígida 4 o 5, el coeficiente de dilatación térmica es alfa. Hice la segunda y tercera columna en la matriz de rigidez. Listo, entonces. Primero, ¿qué me pide? Las cargas de fijación, incluyendo el diagrama de momentos vectores del estado primario de la barra horizontal. Para estas cargas. ¿Qué carga está actuando? Está cargando una carga de 2 toneladas fuerza por metro, ¿verdad? ¿Qué cosa es el estado primario? Es el estado en el que yo calculo las fuerzas de fijación. Y para calcular las fuerzas de fijación tengo que tener claro quiénes son mis grados de libertad. Entonces lo primero que tengo que hacer es definir mi sistema QD o los grados de libertad. Entonces, si esta es una barra, un cuerpo rígido, no se flecta, ni se estira, ni se acorta. Ahora, estas son, todas las uniones o todos los nudos son apoyos articulados, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo, ¿cuántos grados de libertad yo voy a tener acá? Voy a tener así y así. Así, a una armadura, ¿verdad? ¿Estamos en lo cierto ahí? Así empezaría yo esto, con 4 grados de libertad. Porque en una armadura tengo 2 grados de libertad por nudo, 2 desplazamientos. No necesariamente mido rotaciones, ¿verdad? Entonces me pongo a pensar, si este es un cuerpo axialmente rígido, si se mueve horizontalmente, todo se mueve lo mismo. No necesito 2 grados de libertad para medir eso, solo necesito 1. ¿Se entiende? Listo, ahí se va ese. Ahora, en los extremos los grados de libertad verticales. Esa barra no se va a fletar, no se va a estirar, pero está conectada a elementos que sí se pueden mover, ¿verdad? Axialmente, porque son armaduras. Ahí sí tiene rigidez axial definida, no es infinitamente rígido. Entonces, un nudo se puede mover más, el otro menos, así se puede mover, ¿verdad? Entonces, legalmente sí necesitaría 2 grados de libertad verticales, en el lado izquierdo y en el lado derecho. ¿Sí? ¿Se entiende? Listo, pero también puedo decir lo siguiente, ahí puede ser un sistema QD, con esos 3 grados de libertad. ¿Se entiende por qué necesito 2 de verticales de desplazamiento? ¿Todo bien? Porque todas las barras son axialmente flexibles, entonces, dependiendo de las cargas que están actuando y de la geometría, pues uno que no se va a mover uniformemente así, los dos, ¿me dejo entender? Uno se va a mover más, otro menos, o así y así. Claro, la barra sí se va a mover como un cuerpo rígido, ¿no? Así, 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 se mueve horizontalmente, ¿se entiende? Listo, entonces, ¿me puedo quedar ahí? Me puedo quedar ahí. Pero, como hemos dicho, esto es un cuerpo rígido, entonces la deformación de esa barra siempre va a ser en línea recta, ¿sí? Más arriba o más abajo, más a la izquierda o a la derecha, pero siempre la deformación de esa barra va a ser así, como un cuerpo. O sea, lo que gire cualquier punto de la barra gira lo mismo, ¿verdad? Entonces, ya habíamos visto entonces que yo puedo expresar este movimiento de acá en función de esta inclinación de acá. ¿Sí? Si yo conozco la longitud de esta barra, yo puedo decir que este desplazamiento delta de acá va a ser igual a que delta va a ser igual a el ángulo que tengo acá, theta, multiplicado por la longitud de la barra, ¿verdad? Entonces, si yo conozco el movimiento vertical y la rotación de uno de los extremos, puedo calcular el otro. No son independientes, son dependientes uno del otro, ¿se entiende? Entonces, yo puedo calcular este delta conociendo el ángulo, o puedo calcular el ángulo conociendo el delta, que viene a ser igual a delta sobre L. ¿Me dejo entender? Entonces, yo puedo reemplazar este grado de libertad de acá por una rotación. ¿Se entendía o no se entendía? Entonces, el sistema QD puede quedar así. ¿Tiene sentido para ustedes? ¿Qué dicen mis estimados amigos? ¿Se entendió?
¿Qué dicen, amigos? ¿Se entendió? ¿Por qué el sistema QD termina así? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, ya he definido el sistema QD, entonces tengo 3 grados de libertad. En este nudo de acá tengo una libertad de movimiento horizontal, vertical y de rotación. ¿Listo? Entonces defino mi sistema primario, que es lo primerito que me está pidiendo. Entonces para el sistema primario tenemos lo siguiente. ¿Dónde están ubicados los grados de libertad? Acá, acá y acá. ¿Listo? Sobre eso, ¿qué está actuando? Una carga de 2 toneladas fuerza por metro. Entonces, en estos grados de libertad, ¿qué aparecen? Las cargas de fijación. En el grado de libertad 1 va a aparecer el R1. En el grado de libertad 2 va a aparecer el R2. En el grado de libertad 3 va a aparecer el R3. Ahí aparecieron las cargas de fijación. Listo. Ahora, como esas cargas de fijación van a sujetar a este nudo, entonces esta barrita no se va a poder mover ni horizontal, ni vertical, ni va a poder girar. ¿Se entiende? ¿Sí? Listo. Entonces, si no se mueve esta barrita, entonces este nudo de acá no se va a mover a ningún lado. Entonces, el axial de esta barra es 0 y el axial de esta barra es 0. El axial de las barras que se conectan al nudo, al no haber movimiento, pues se quedan ahí y no hay fuerza, ¿no es cierto? Internamente. ¿Se entiende? Igual acá, si este nudito de acá no se va a mover, igual las barras que se conectan a él, como viene a ser esta barra de acá y esta de acá, van a tener axial igual a 0. ¿Todo bien? Pero sobre la barra horizontal sí está con una carga de 2. Entonces, sí está con una carga de 2. Ahora, esa carga de 2, si yo calculo su resultante, ¿cuánto es? La longitud de la barra es 4. Esta longitud es 4. Entonces, acá va a haber una resultante de valor 4. 4 por 2. 8. ¿Todo bien hasta ahí? Listo. Ahora, ¿quién me está sujetando eso? Las fuerzas de fijación, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están las fuerzas de fijación? En los grados de libertad. ¿Al lado derecho hay grados de libertad? No, entonces no fijo nada, no sujeta nada ahí. Quien me va a sujetar es este R2. Entonces, aquí, quien tiene que absorberse todos estos 8 es al lado izquierdo de la barra. ¿Se entiende por qué? ¿Se entiende por qué? ¿Sí? ¿Todo bien? Igual, la rotación que se va a producir en este extremo, ¿dónde se me está sujetando? Al lado izquierdo. Al derecho no tengo grado de libertad, ahí no me sujeta, no aparece fuerza de fijación. Si no hay grado de libertad, no hay fuerza de fijación. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, quien me va a sujetar el momento que va a producir esto de acá, que vendría a ser 16, ¿verdad? Va a ser al lado izquierdo. Esto es 16. ¿Entendió? Pero eso es en el extremo izquierdo de la barra. Para que vaya el nudo, al lado derecho del nudo, tiene que ir en sentido opuesto. Entonces, esos 16 vienen ahora en sentido horario y estos 8 vienen hacia abajo. ¿Listo? ¿Se entendió? ¿Sí tiene sentido para ustedes? Listo, ahora planteo el equilibrio. Si hago sumatoria de fuerzas horizontales, ¿cuánto vale R1? Si hago sumatoria de fuerzas verticales, ¿cuánto vale R2? Si hago sumatoria de momentos en este nudo, ¿cuánto vale R3? Menos 16. Esas son las fuerzas de fijación. ¿Se entendió? Esas son las fuerzas de fijación. Y bueno, y ese es el vector de cargas en el estado primario. Ahora, obviamente, como esto es una carga distribuida y esto es como una viga en voladizo, va a haber un diagrama de momentos vectores de la barra rígida de esta forma. De la barra rígida, diagrama de momentos vectores. Eso es lo primero que me pedía. Ahora, lo segundo que me pide viene a ser las cargas de fijación en el estado primario con un incremento uniforme de temperatura en todas las barras, excepto en la barra rígida. ¿Se entendió, amigos, o no se entendió esto acá? Me indican, por favor. ¿Todo bien?